Hola, mi nombre es Dina Luz Seña Caña, estudiante de cuarto semestre de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Soy del grupo 02 de la materia Publicaciones Periódicas. Esta tarde haremos un breve recuento de los videos tutoriales asignados por el profesor Jairo Hernán Díaz Arias. A continuación, una de las primeras clases que vimos fue el ingreso a la biblioteca CRAI Euclides Jaramillo Arango, en la cual nuestro usuario y contraseña es nuestro número de identificación. Seguido está el link que nos expuso el profesor Jairo Hernán. Periodicidad de las publicaciones. Las publicaciones pueden emitirse diario, semanal, quincenal, mensual, bimensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, anuario y bienal. Formatos de registro bibliográfico de publicaciones periódicas. Seguido les mostraré un ejemplo de cómo se lleva un CARDES en un software o una base de datos en Excel. Luego veremos un CARDES físico de cómo se llevaba en esta unidad de información anteriormente el CARDES. Mostraré un ejemplo o mostraré unas imágenes de una revista que en este caso se llama Ciencia y Agricultura, en la cual veremos los ciertos datos claves en los que el profesor nos estuvo indicando, que son el título, ICSN, el volumen, el año, etc. El ICSN, estuvimos haciendo unas averiguaciones. El centro del ICSN está ubicado en la Biblioteca Nacional de Colombia y está adscrito al Ministerio de Cultura. Los trámites y solicitudes para el ICSN de una revista son completamente gratis. La información sobre el código del ICSN les estaré regalando el link para que puedan acceder y verificar este contenido. La página para los trámites de solicitud también del ICSN. El ICSN no se le asigna colecciones de fascículos o ediciones por aniversario o edición especial. El ICSN no es obligatorio para una publicación periódica y no garantiza la calidad de la publicación. No porque una revista tenga el ICSN pues de buena calidad, simplemente cualquier persona que de pronto desea ingresarle y asignarle un ICSN a una revista lo puede hacer en este centro nacional. Hablamos de publicaciones seriadas en el marco conceptual. Mencionamos que existen diferentes tipos de publicaciones y diferentes tipos de sistemas. En este caso los sistemas que vimos fue Flipster, el cual contiene cierta cantidad de revistas de la Universidad del Quindío, y en el que pudimos notar que existen diversos temas en los que la persona pues, puede tener la posibilidad de hojearlas digitalmente y nutrirse de esa información que encuentre allí.
También pudimos tener acceso a las bases de datos de la Uniquindío, en la que lógicamente también se encuentran revistas, aparte de libros y otro tipo de información. Sabemos que las publicaciones, las bases de datos, algunas son abiertas y de acceso libre y las otras no. Necesitamos un usuario y una contraseña para poder acceder a ellas. También mencionamos que algunas publicaciones seriadas tienen embargo. ¿Qué significa embargo? De que son publicaciones que no las vamos a tener a la mano tan pronto como se paguen, en este caso que las compre la unidad de información, sino que demorarán un tiempo de meses para poder llegar a ella. ¿En qué términos es perjudicial para la unidad de información o biblioteca? Cuando se refiere a temas tecnológicos o de medicina, porque sabemos que sufren de pronto una transformación, son temas que se van cambiando continuamente y que si una publicación llega muy tarde a la unidad de información, pues no le va a servir al usuario porque está desactualizada. Algunas de las bases de datos que vimos en la Universidad del Quindío respecto a la medicina, averiguando por ellas, fueron Journal of Medicine, Global Journal Library, Enfermería al Día y Envase. Seguido, les comparto el link que nos dio el profesor en esta clase. Vamos a la parte de selección y adquisición. La selección es un proceso que consiste en elegir publicaciones seriadas apropiadas para satisfacer las demandas y las necesidades de información de los usuarios. ¿Qué debemos tener en cuenta en la selección y adquisición? Se debe contar con unas políticas para la selección y adquisición de material bibliográfico, o sea, qué se va a elegir dependiendo de las necesidades de la unidad de información. Objetivos de la institución, para quién es el servicio y delimitación de las áreas de interés de sus integrantes. Si nosotros en una unidad de información no estamos dando el área de medicina o no hay un programa que sea de medicina, pues no es lógico comprar revistas o bases de datos que tengan que ver con medicina. Lo otro que se debe tener en cuenta son los objetivos y funciones de la biblioteca o hemeroteca. ¿Cuáles son los objetivos? ¿En qué función? ¿Para qué funciona la biblioteca o la hemeroteca de esa unidad? Debemos tener en cuenta, como lo mencionamos, el tipo de usuarios, o si es una unidad que es de acceso al público, entonces tendría de todo tipo de material y que no sea especializado. Personal involucrado. También se debe tener en cuenta un personal idóneo, un comité que debe ser el que seleccione en las publicaciones que se van a comprar. Lo otro que se va a tener en cuenta son los recursos económicos, con qué rubro cuenta la unidad de información para hacer esa compra. Lo otro sería la calidad de las publicaciones. No todas las revistas, como se mencionó, no por tener ISSN son de buena calidad y no todas se deben adquirir simplemente por tenerlas y por hacer grosor en las estantes de la biblioteca. Simplemente se deben elegir con cuidado para que en realidad presten el servicio al público. Lo otro sería la imparcialidad, no escoger publicaciones simplemente por gustos personales, sino que en realidad vayan dirigidos a los usuarios que visitan nuestra unidad de información. ¿Qué pautas debo tener en cuenta para la selección? Consistencia. Consistencia se refiere a que tengo en mi unidad de información que ya no necesite comprarlo nuevamente. Debo revisar qué tengo en existencia. Los títulos clásicos. Títulos clásicos significan los títulos que jamás van a desaparecer, que son claves para ciertos programas o las personas que visiten la unidad de información. Los títulos de actualización, que definitivamente son títulos que deben estar en la biblioteca y que deben estar en constante renovación. Lo otro es la demanda y las necesidades. Yo diría que en las demandas podríamos también agregar que si se debe tener en cuenta que si una unidad de información abre un programa nuevo o definitivamente se necesita o la gente está solicitando, el público, una revista de cierto tipo de temas, pues se debe adquirir, se está demandando, se está necesitando esa publicación. Fuentes de selección. ¿Cómo podemos hacer la selección y adquisición? ¿Con qué fuentes? Sabemos que contamos con directorios de publicaciones seriadas, las bibliografías comentadas sobre publicaciones seriadas, los catálogos colectivos, los índices y los abstracts, las reseñas bibliográficas aparecidas en revistas y los boletines bibliográficos y los catálogos de editoriales. Definitivamente estos últimos son la mejor opción para una buena selección de material bibliográfico. Adquisición de publicaciones periódicas. Sabemos que existen dos opciones por la cual podemos hacer este trabajo. Sería por las agencias de suscripciones y para hacerlo a nivel de la biblioteca con el personal de la biblioteca. Sabemos que tiene ventajas y desventajas. ¿Cuáles serían las ventajas de hacerlo por una agencia y no por adquisición directa? Sería que van a hacer más rápido los pedidos, van a hacer más rápido las reclamaciones y renovaciones y va a tener menos trabajo la unidad de información o el personal que se encuentre allí.
¿Cuáles son las desventajas? Que eso emana un costo. Y se debe tener en cuenta que si la unidad de información va a pedir una cantidad de libros mayor a 900 libros o qué sé yo, se debe mejor tener una agencia de suscripciones para que el trabajo se minimice. El tipo de adquisición sabemos que se hace por 3 modos, que es compra, donación y canje. Partimos para otro tema que es comprendiendo RDA de manera fácil. En este video pudimos notar cómo ha existido y se están dando cambios gracias a los nuevos formatos que han salido para ciertas obras. Entonces se ha visto la necesidad de crear normas que definitivamente incluyan y nos permitan catalogar ese tipo de formatos en los que vienen ciertas obras literarias o obras que se han publicado de libros o revistas. En este caso, por decir, en la novela 100 años de soledad puede venir en formato de libro, en película puede venir en juegos animados, y entonces debemos tener normas que nos ayuden a cómo catalogarlas e ingresarlas al formato MAR. Otras características que ya se están implantando, de hecho, en ciertas unidades de información, es que RDA nos está pidiendo que tengamos ciertas características y tengamos ciertas opciones pendientes. ¿Cuál es una de ellas? Opción incluyente para la organización de recursos de información. Sería una de las ayudas. Descripción de todo tipo de recursos, que es lo que mencionamos, porque ahora ya los recursos pueden venir en cualquier tipo de formato. Lenguaje adaptado al usuario común y es una herramienta de carácter universal. ¿Por qué decimos que es un lenguaje adaptado al uso común? Porque antes nosotros utilizábamos muchos, en este caso, diminutivos, porque, por ejemplo, a las ilustraciones se le ponía IL, si existían de pronto fotografías, se ponía como la F, si de pronto venían en blanco y negro, no se especificaba en qué formato venían. También no se decía si el material era en texto, si era en película, si era visual, no había esa opción. Con las RDA todo esto va a ser posible. A continuación veremos ciertos tips y el ingreso y el pantallazo de un libro que fue ingresado en este caso en una visita que se hizo a una unidad de información en la que maneja el software Xiaobu, y en el que se tuvo la oportunidad de mirar cómo ellos están poco a poco ingresando ciertas características o normas de RDA datos que encontramos bibliográficas fueron las siguientes. Existe Koha, Janium, Xiaobook 9, OLID, WorldCat, Discovery, Emilda, Alep, ProQuest, Virtua, Pergamo, Prisma y PowerPack. Tuve la oportunidad de tener acceso a Xiaobook 9 en una unidad de información en la que me permitieron tener acceso a ella. Más adelante les estaré mostrando
Herramientas de publicaciones seriadas que tuvimos la oportunidad de ver. En este caso fue el Web Dewey, que pues tuvimos 5 días para cacharrearlo. Y el sistema que seguimos ahí, entonces el sistema de clasificación Dewey en línea. ¿Cuáles fueron las otras opciones que nos dieron estas herramientas que podemos utilizar para nosotros realizar la catalogación o clasificación, perdón, de las revistas y de todo tipo de material bibliográfico? Serían también, nos sirve de mucho el WordCal, Classify. Aparte de Classify, podemos también contar con el sistema de clasificación Dewey físico. Este consta de 4 volúmenes. Precisamente el volumen 4 es un manual, es como especie de un diccionario, un índice, en el que nosotros podemos buscar la palabra, una palabra clave, y de allí él nos emite a los volúmenes 2 y 3 que tienen los esquemas, que va el volumen 2 del esquema 000 al 599 y el volumen 3 que va del esquema 600 al 999. Existe un volumen 1 que es el de tablas, que es el de ayuda para ubicación geográfica y de pronto especificar un poco más el tema. Con este material también podemos catalogar las personas que de pronto no tienen la oportunidad de tener el Dewey en línea, pues este sistema de clasificación Dewey físico es muy bueno. Ya está, esta es la edición número 20 y ya se encuentra la número 23, que si no estoy mal está en inglés. También tuvimos la oportunidad de ingresar a Cutter. ¿Cutter para qué es? Cutter es el programita que nos permite asignar el número de la asignatura topográfica. ¿Qué es la asignatura topográfica? Es la clave de autor de la persona que escribió el libro. En este caso, ¿qué debemos tener en cuenta en este software que es muy fácil de descargar, como lo pudimos notar en las clases? Debemos tener presente primero que García, García da al 216, la clave es 216, pero todos los apellidos que nosotros ingresemos a este software deben ser sin tilde. Si ustedes les asignan una tilde, se darán cuenta que cambia automáticamente la clave de autor. Y debe estar seleccionado en la segunda opción del botoncito que dice Cutter Sarmor 4. ¿Por qué? Porque si no les va a dar una clave de autor totalmente diferente. Entonces son dos cosas que hay que tener en cuenta. No tener tildes y tener seleccionado en la segunda opción la tabla de Cutter. Vimos otro tipo de herramientas como fueron el tesauro NLM, Gobi, el descubridor. También vimos esa opción que también la hay en las bases de datos cuando ingresamos a nuestra biblioteca de la Uniquindío. Dice índice que permite una búsqueda integrada de bibliografía en una plataforma. Porque es como la reunión, logra recopilar todo tipo de las bases de datos y publicaciones que se tienen allí, y con el descubridor es como más fácil porque está compactado, la mayoría de todo lo que está en la biblioteca, de las bases de datos están allí. Redes sociales. ¿Qué encontramos en las redes sociales? Averiguamos ciertas redes sociales académicas que podemos utilizar para nosotros nutrirnos y ampliar más nuestros conocimientos. Se llama academia.edu, red social para investigadores a través de la cual se pueden acceder a un directorio de publicaciones científicas de todo el mundo. Y está la ResearchGate Science Network, red social científica dirigida a investigadores de cualquier disciplina. Ahí enseguida se regalarán los pantallazos de las direcciones de los links para que se puedan ingresar y son completamente gratis. ¿Qué es otra opción que vimos? Vimos una sede, tenemos a la mano, entonces tuvimos la oportunidad de averiguar cierto tipo de tesauros que van a servirnos de ayuda para los lenguajes normalizados o los descriptores que nosotros necesitemos para la clasificación. ¿Cuáles lenguajes normalizados? Tuvimos la oportunidad de conocer lo que fue la Biblioteca Virtual en Salud, el MESH y el tesauro de la UNESCO. También les regalaré los debidos links para que se acceda a ellos y puedan aprovechar esta información. Es completamente gratis, el acceso no es restringido, no piden clave.
Los servicios de publicaciones seriadas. En los servicios encontramos que hay servicios de promoción, servicios de orientación y entrenamiento, búsqueda y suministro de información, préstamo y fotocopiadora. Estuvimos desglosando cada uno de ellos. ¿Qué servicio de promoción? Lo que es la circulación, las alertas. ¿Qué son las alertas? Avisarle a cierto tipo de usuario que ya llegó cierto material. Diseminación selectiva. Diseminar es informar o hacer llegar a la cantidad de usuarios que nos visiten la información o el tipo de, dependiendo del perfil de la persona, el tipo de material que ha llegado a nuestra unidad de información. Orientación y entrenamiento sería entonces la asesoría que yo le prestaría a los usuarios que llegan a mi unidad de información. Búsqueda y suministro de información es el servicio de referencia. También se puede tener el servicio de elaboración de bibliografías, elaboración de resúmenes y traducción. Préstamo en sala, domicilio interbibliotecario. Préstamo en sala es el material que se presta en la misma unidad de información, ahí físicamente. A domicilio es cuando se lo llevan a casa. E interbibliotecario es cuando yo solicito un material en otra biblioteca y es al tener convenios, me lo puede pedir el material y puede llegar, hacérmelo llegar a esa unidad de información y yo puedo ir a prestarlo. Y el otro sería el de fotocopiadora, las personas que de pronto deseen fotocopiar algunas páginas de ciertos libros, pues se te puede tener ese servicio en la unidad de información. Lo otro sería la evaluación de las publicaciones seriadas. Esta evaluación comprende ciertas etapas. Una de las etapas es definición y objetivo de la evaluación. En este caso, ¿qué definiremos y cuál es el objetivo de la evaluación? Evaluar los procesos, si es asertiva la colección y si ayuda a las necesidades del usuario. Eso lo debo tener presente en la evaluación de las publicaciones. ¿Qué otra etapa es las características y niveles de evaluación? Debe ser objetiva, confiable y práctica. Objetiva. Debo tener claro qué es lo que voy a evaluar y debe ser confiable porque debo tener la confiabilidad de poder medir lo que estoy haciendo, y debe ser práctica, cosa que no sea algo dispendioso o complicado para yo hacerlo. Proceso de evaluación, que sería otra de las etapas. Este proceso de evaluación tiene otro tipo de etapas internamente, que serían la planeación. En este caso, ¿qué políticas voy a utilizar? ¿Qué políticas voy a tener en cuenta para realizar esa evaluación? Ejecución sería la recopilación y consolidación de los datos. Este sería uno de los procesos más largos que existe dentro de la evaluación. La otra sería interrelación y análisis de los datos. Se refiere a la interpretación de los resultados y se determinan los aciertos y las fallas y se debe presentar un informe. Modificación con base en los resultados. Como lo mismo lo indica la frase, debo decir cuáles son los correctivos que debo tener para el mejoramiento de los aspectos evaluados. Y lo otro serían los métodos que voy a utilizar para realizar esta evaluación. En este caso se utilizan son métodos bibliométricos, entre los que tenemos amplitud de uso, títulos más consultados, categorías de los usuarios, actualización de la colección, uso en relación con el idioma, uso en relación con la forma de adquisición, que es compra, canje y donación, frecuencia de cita y factor de impacto. Amplitud de uso. ¿Cómo medimos esto? La amplitud de uso se refiere a qué tanto se está utilizando un material por parte de ciertos usuarios. Títulos más consultados, como su nombre lo indica, cuáles son los títulos que tienen más consultas dentro de la unidad de información. Categoría de los usuarios, qué tipo de usuarios visitan mi unidad de información, o si es especializada me queda más fácil porque si se cuenta con 10 programas, sé que esos 10 programas son los que visitan esa unidad de información. Actualización de la colección. Se debe tener unos parámetros de saber qué tipo de actualización se le hizo a la colección de la biblioteca. Uso de relación con el idioma. Si la unidad de información, como se estuvo viendo en clases pasadas, tiene una colección muy buena, ciertos tipos de libros que contienen información muy especializada, de muy buena calidad, actualizada, pero en esa unidad de información la mayoría de los usuarios, digamos todos, no tienen un segundo idioma, pues es muy complicado que haya este tipo de consulta. Uso de relación con la forma de adquisición. Como ya lo vimos que fue compra, canje y donación. Frecuencia de la cita, ¿qué se refiere con esto? Cuando decimos que una publicación es indexada. ¿Qué significa indexada? Que es citada en otras publicaciones. Y el factor de impacto, que también se puede medir, se mide entonces de acuerdo a las citas promedio que se hicieron del artículo original de esa publicación. ¿Por qué es importante la indexación que la hemos mencionado tanto? Cuando un artículo está indexado, queremos decir que este ha pasado por un proceso de selección y análisis por parte de las instituciones o empresas documentarias
que realizan este trabajo. Este trabajo se vende como información secundaria y es vendido a altos precios. Es alguna información que no teníamos. Pero algunas, como el Centro de Información y Documentación Científica de España, CINDOC, indica las publicaciones de ese país y produce 3 bases de datos organizadas por campos del conocimiento: la de Ciencia y Tecnología, ICIT, de Ciencias Sociales y Humanidades, ISOC, y la de Medicina, IME. Para ello, CINDOC selecciona solo las revistas científicas que tengan un alto nivel de calidad, pues los índices contenidos en las bases de datos están dirigidos a un usuario meta, los investigadores. Para determinar si una revista ingresa a un índice, se toman en cuenta ciertos criterios de calidad que pueden ser agrupados en lo siguiente. ¿Qué se tiene en cuenta? La calidad del contenido de la investigación, características técnicas o formales, uso por parte de la comunidad científica o impacto que ha tenido. Para la realización gratuita de este proceso anterior en los países de tercer mundo, entre esos está Colombia, que tienen niveles de vida medio y bajo, lo hacen este proceso completamente gratis. Lo hacen acá, son Latindex, Cielo, Infobila, y a nivel mundial encontramos a Scopus, WOS y Redali. Buenas tardes y muchas gracias.